Hola muchachos, muy buenas tardes. Aquí el profesor Tomás Morales Irineo. Bueno, por cuestiones de tipo personal, yo tuve que ausentarme de casa por arreglar unos asuntos personales. Sin embargo, mantengo las recomendaciones, en práctica las recomendaciones de nuestras autoridades de salud, el uso del cubreboca, el lavado constante de manos, el guardar la sana distancia, el cuidarnos. Pero bueno, esto no es un impedimento para que yo pueda comentarles de manera muy breve un video para la asignatura de Historia del siglo XX, lo que es el concepto de totalitarismo. Cabe recordar que la Primera Guerra Mundial, como ya lo hemos estudiado en clases anteriores, la primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918, pues dejó a varios países en bancarrota, dejó a varios países muy lastimados, tanto en lo económico, en lo político y en lo social. De ahí que, como una forma de remediar estas problemáticas que los países tenían después de la Primera Guerra Mundial, surgieran gobiernos totalitarios. He ahí la pregunta: ¿qué son los gobiernos totalitarios? Bueno, pues los gobiernos totalitarios se refieren a estos tipos de gobiernos que son encabezados por una sola persona. El caso más digno de estudio, no porque los demás no lo sean, pero bueno, porque grado de importancia y por su trascendencia dentro de la historia universal, bueno, es el caso de Adolf Hitler en Alemania, que bueno, quien llegó al gobierno y logró consolidar un estado muy fuerte económica, política y militarmente hablando. De esta manera, bueno, él, encabezando el gobierno, se vuelve autoritario porque él en esa persona, de manera individual, en este político militar y demás, bueno, recaían todas las decisiones que giraban en torno al gobierno alemán. Por eso se vuelve un gobierno totalitario, donde una sola persona ejerce el poder político, el poder económico y el poder social. Y lo repetimos, para el caso de Alemania, bueno, los llevó a estar presentes en la Segunda Guerra Mundial, que cabe recordar, duró de 1939 a 1945. Lamentablemente, creo que todos sabemos que el final de Hitler fue muy trágico. Sin embargo, no fue el único gobierno totalitario en Europa. Tenemos también la dictadura o el gobierno totalitario de Francisco Franco para el caso de España, que bueno, también logra consolidar el poder en España y manejar todos los hilos de la política española en buena parte del siglo pasado. Tenemos también en Italia el caso de Benito Mussolini, ¿no? Que bueno, retomando esta idea de la grandeza italiana, pues lleva al pueblo a un estado de sometimiento total, ¿no? Por eso es bien importante entender que los estados totalitarios, como punto número uno, están encabezados por una sola persona, por un solo individuo, que ya sea mediante las armas, mediante la fuerza o de manera hábilmente llega a manejar los hilos de la política y pues llega a consolidar un gobierno. 1. 2. Características, bueno, que también estas personas son quienes toman todas las decisiones en torno a la política económica de sus países. Y 3, bueno, en su mayoría son estados militares. Mediante la fuerza se hace el control de la política y la economía. En el caso de América Latina tenemos lo que se llaman las famosas dictaduras, tanto en Chile, en Argentina, en Centroamérica. Hablamos de dictadores, es decir, personas que por un devenir político llegan a mantener el poder y bueno, llegan a dominarlo durante buena cantidad de años. Y de ahí que, bueno, los estados totalitarios, bueno, sean considerados como gobiernos que no abonan en nada para la superación económica y política de los países, sino todo lo contrario, causen problemáticas, causen muertes al tener detractores y eliminarlos de manera sistemática, es decir, mediante policías militares, mediante grupos paramilitares que los logran eliminar a los detractores, es decir, a quien no está a favor de los gobiernos.
toman decisiones a veces equivocadas, llevan a sus países a guerras infructuosas que pues no les dejan absolutamente nada, y por eso son casos de estudio. De ahí que ojalá y les quede claro que el totalitarismo, tanto en Europa como en América Latina, pues no dejó absolutamente nada bueno para las naciones que sufrieron de este flagelo. Pues cuídense mucho, que estén muy bien, disculpen el ruido ambiente, pero bueno, estamos fuera de casa, como se los había mencionado, y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós.